¿Qué tal, hermanos? Habla el pastor José H. Ruiz una vez más, siempre llegando a sus casas o sus teléfonos, donde quiera que usted esté que haya conectado con nosotros. Aquí venimos miércoles siempre trayéndole algún tema bien profundo que nos haga pensar a nosotros. Y hoy vamos a estar mirando un tema. Estuvimos hablando del hombre fuera de Cristo, la importancia de estar en Cristo, pero hoy hemos hecho una pausa para traer un tema que es muy necesario, algo que la iglesia todavía no está viviendo y debe de estar viviendo. Hoy hablaremos de la vida abundante. Y es algo que nos preocupa un poco y lo voy a hacer pensar si usted tiene ya mucho tiempo en el Señor o si apenas usted comenzó en los caminos del Señor. Quizás cuántos de ustedes se acuerdan cuando al principio hicimos la entrega de nuestra vida a Jesucristo. Yo me acuerdo, fue en el año 1963, en junio 19, donde yo le entregué mi vida a Cristo, hice mi decisión, aunque después, unos meses más tarde, hice una bien profunda y consciente decisión de entregarle mi vida al Señor. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero cuando nos convertimos, ¿se acuerda? Cuando nacimos de nuevo, fuimos salvos, nacimos de lo que decimos hoy del Espíritu, recibimos una vida nueva y de esos tiempos cuando el corazón se te llenó de gozo por la gracia de Dios. Y no solamente eso, cuando tenías una gran esperanza para tu vida, algo nuevo llegó a tu vivir y pensamos que desde ese momento podíamos aplastar todo el pecado bajo nuestros pies. Que cualquier tentación que viniera teníamos el poder para vencerla y que no había ningún problema que no pudiéramos resolver. Qué inicio, qué comienzo cuando usted viene a los caminos del Señor. Que nuestro futuro, pensamos, estaba lleno de esperanza gloriosa y testificábamos y hablábamos porque en ese momento probamos lo que es la paz y el perdón de nuestros pecados por primera vez en nuestra vida, que nos sentimos que todos nuestros pecados fueron perdonados y que estamos listos para comenzar una vida nueva en Cristo. Cuando nuestra comunión con Dios, ¿te acuerdas? Era dulce y sin esfuerzo. Piénsalo. Cuando estábamos llenos de gozo, que el cielo estaba muy cerca de nosotros y que nada sería imposible y que día tras día viviríamos una vida abundante y victoriosa. Ese es el comienzo del cristiano. Pero desafortunadamente, hermano, esa condición tan hermosa no duró mucho tiempo y esas expectativas para algunos no se cumplieron. Los pecados que soñamos haber vencido, pues regresan otra vez. Aquellos pecados que una vez no podían tocarnos, ahora han vuelto. Y el viejo mal genio que teníamos, el orgullo, los celos, el resentimiento y un espíritu no perdonador y malas actitudes, cosas que creímos que habían muerto, ahora están levantándose y están levantando en este tiempo, están levantando en su cabeza una vez más y la naturaleza pecaminosa nos hace consciente que todavía estamos y la tenemos en nosotros. La Biblia dice hacer morir no la carne, pero las obras de la carne. Esos deseos que tú tenías cuando no eras cristiano, ¿te acuerdas? Todavía están contigo, que eres, y estarán contigo hasta que mueras. Y eso hay que aclararlo.
que esos deseos, no es que Dios intercambia los viejos deseos por otros nuevos deseos. Leemos y continuamos y la palabra de Dios, pero ella nos ayuda. Oramos, pero sin embargo perdemos el contacto íntimo que teníamos con nuestro Dios al principio. Por razón el amor y fervor se enfrían y por consiguiente disminuye el celo hasta por los perdidos. Decimos, bueno, que se lo lleve quien lo trajo. Contamos historias de nuestras victorias que tuvimos, pero no nos atrevemos a contar las muchas derrotas que hemos tenido. Sentimos como si los días de victoria que vivimos fueron muy cortos y los días de derrota, y qué largos. Y por consiguiente, pues estamos tristes y condenados todo el tiempo. Porque la pregunta es ¿por qué tantos cristianos comparten esta triste experiencia? Y sin entenderlo, y estoy aquí para explicarte un poco esta situación, no pueden, esta triste experiencia que se está viviendo. Creemos que nuestro Señor dio su vida en la cruz a cambio del perdón de nuestros pecados, lo cual es cierto. Y luego suponemos que estos pecados nunca más iban a regresar a nuestras vidas. Creemos que el gozo y la paz que disfrutamos ahora permanecerán para siempre. Así creíamos. Y comenzamos la vida cristiana con ese entusiasmo y con esa alegría y ese gozo. Nadie nos podía detener de testificar a otro. ¿Quién podía imaginar que el pecado y la tentación podían regresar otra vez? Cuando los pecados regresan, podemos, por un lado, reprimirlo. Y si no, pues tomaremos una actitud que es de que es imposible vencerlo. Nunca voy a poder vencer estas debilidades, estos problemas que tengo. Por otro lado, los que son derrotados pasan sus días yendo, de derrota a victoria, de victoria a derrota, pecando, arrepintiéndose y pecando. Y parece como que es un círculo vicioso. Es una vida, es una clase de vida que continuamente gira en derredor en un círculo. Solo acaba con una profunda desesperación entonces, y la vida cristiana se nos pierde el gozo y el fervor que recibimos al principio. Sí es cierto que cuando tenemos éxito en controlar el pecado, solo podemos reprimirlo por un tiempo. Luego, cuando fracasamos en reprimirlo, creemos que no, esto es inevitable, pecar. No hay manera de que yo pueda parar de pecar. Y nos llegan a nuestras vidas pensamientos, ansiedades. Así que surgen algunas preguntas. Y esta te la voy a mencionar. ¿Tenía Dios en mente para nuestro futuro la clase de experiencia que atravesamos hoy en día? Ponte a pensar eso. Cuando Jesús fue crucificado, Él visualizó que nuestra manera presente de vivir, Él pudo ver, sería de victoria en la mañana y de derrota en la tarde. Así fue como Él lo vio. ¿O sería posible que la obra que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente para darnos el poder de vivir vidas santas que Él nos pide? Que seamos santos, nos eligió para que viviéramos una vida santa y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿acaso Él solo nos libró del infierno futuro que le espera a los pecadores? ¿Y que el dolor y del infierno presente que produce el pecado? La sangre de Cristo no solo salva de los sufrimientos del futuro, pero deja los de hoy para que los suframos. ¿Será posible eso? ¿A poco el sacrificio que hizo Jesús en la cruz solo tuvo que ver con nuestra vida después de la muerte? Hoy, ¿qué de esta vida que tenemos que vivir nosotros?
que cuando yo me muera, bueno, la otra vida será un infierno o será una gloria en el cielo, una de esas dos cosas. Pero ¿qué de esta vida desde aquí y el infierno que me espera y la vida de aquí al cielo y la gloria que me espera? Depende a donde yo voy a ir. ¿Qué de esa vida? ¿Qué de ese intervalo? Eso que está en el medio, la que estás viviendo ahora. Vamos a hablar un poquito de eso. Si yo entiendo la Biblia, mire, es aquí, en esta vida que estamos viviendo, que nosotros tenemos que determinar, decidir, prosperar, proponer desde vamos a vivir en la otra vida. ¿Dónde? ¿O la voy a vivir en un infierno? ¿O la voy a vivir en un cielo en la gloria? Eso se decide aquí en esta vida, en esta tierra. La vida cristiana no es una religión, sino una vida. Es un estilo de vida, es una forma, es una manera de vivir. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, Él no solo pensó en la condenación del infierno y en una gloria y cielo venidero. Él pensó en nuestro diario vivir, que ahí estamos tú y yo, aquí en la tierra. La verdad es esta, hermanos, bien claro. Él vio el dolor del pecado. Él vio los sufrimientos que causa el pecado. Él vio las angustias de los pueblos que sufren por sus pecados. La concentración primordial fue de Él aquí, vivir aquí. Y por eso tuvo que venir aquí y tuvo que morir aquí y tuvo que enseñarnos cómo vivir aquí en la tierra. Porque es aquí donde se determina dónde viviremos allá. Hay un canto que hay que cambiarle la teología, un canto muy viejo, muy antiguo, que dice: cuando andemos con Dios, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Pero tiene que pensar una cosa, que si no andamos con Él aquí, ahora, después no vamos a andar con Él allá. Entonces, la vida aquí hay que ponerle atención. Con razón, Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Tú no decides antes de nacer y no podrás decidir después de la muerte, porque ya después de la muerte es muy tarde y antes de nacer no has nacido. Lo que Jesús hizo en el Calvario nos capacita para vivir en esta tierra como Él vivió. Entonces los cristianos tenemos que poner mucha atención. Jesús vino para tratar con la raíz del problema, lo cual es el pecado. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, él exclamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él vino con ese fin, con ese plan. Para eso nació. Mateos capítulo 1, verso 21 dice que la Virgen María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dijo de otra cosa, de sus pecados. Ahora, nos salvará de nuestras deudas. Claro, la deuda más grande que tenemos es la que tenemos con Dios. Las otras deudas es otra cosa. Lo que Jesús hizo en la cruz tiene que ver primero con nuestro vivir diario. No allá, no antes, no existíamos, no allá, pues todavía no hemos llegado allá. Claro, Él hizo planes y preparó para allá. Pero hermanos, es aquí donde el pecado produce los pecados y afecta nuestro vivir. No solo nuestro vivir, pero afecta a los de otros también. Nuestros pecados afectan a los de otros también.
afecta a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos y a veces hasta en nuestro trabajo. Cuando nuestra vida no está bien con Dios por causa de nuestro pecado, tampoco estará bien con los demás. Mi pecado afectará a los demás y los pecados de los demás nos van a afectar a nosotros también. Pues el ladrón es pecador y su pecado nos afecta cuando nos roba. Pues me robó. Ese ladrón me robó la cartera, me afectó a mí. En Hechos capítulo 2, verso 40, Pedro dijo bien claro y con muchas otras palabras le testificaba a los que se habían convertido y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. No la de antes, porque no habíamos nacido, antes de que habíamos nacido, ni la después, porque dice de esta tiempo presente, esta perversa generación en que tú y yo vivimos. De esa, hermanos, de nuestro diario vivir, tenemos que ocuparnos. Muy importante que tengamos esto en mente. La vida de pecado, la que la gente vive, nos afectará a nosotros. Y de esa generación tenemos que ser salvos. Hoy en día, hermano, la generación en que tú vives es una generación que constantemente tiene que salvarte de ella. Hay unos cuantos a los que tenemos que cambiarle su teología, que hablan de ese tiempo futuro que primero tiene que ver con nuestra vida diaria, en nuestro vivir. Y a veces esos cantos no armonizan con la vida que estamos viviendo. La vida cristiana, hermanos, es un vivir. Jesús en la cruz hizo posible que nosotros pudiéramos hoy poder vivir la vida de Él. Él vino para que tengamos una vida abundante, la cual Él quiere que la vivamos hoy. Hoy, de lo contrario, no la entenderíamos si no la estamos viviendo. Él no habló de la vida que no tiene que ver con nuestro presente, no, Él tuvo que ver con la vida también de este presente. Él habló de una vida que se puede vivir hoy y aquí, en la tierra. ¿Hoy dónde más? En el cielo no habrá tentación. Y Él dice que aquí oremos que Dios nos libre de la tentación. En el cielo no habrá pecado. Y aquí nos dice que vivamos vida santa, sin mancha de Él. Y todas estas cosas no es allá, es aquí. Por eso cuando tú te conviertes en una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva etapa, una nueva esfera, una nueva dimensión. Y si voy a seguir igual como la de donde estaba, pues ¿de qué sirvió este nuevo comienzo? Esto es el cristianismo, hermano, es una vida que vivir, es un estilo, es una forma, es una manera de vivir. Y Cristo nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, para que en comunión con Él podamos vivir esa vida. Jesús ahora nos ha dado su propia vida, viniendo Él a morar dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. ¿Y para qué viene Él a morar aquí adentro? No tenía dónde meterse, no tenía de qué hacer. Un propósito. Él vino para que, viviendo aquí adentro, y tú le permitas que Él guíe tu vida, es el amor de Él que te va a llevar a amar a otros, aún a tus enemigos. Porque con nuestro amor no podemos amar al enemigo. Pero cuando el amor de Dios, que vive y mora en nuestro espíritu, es derramado en nuestros corazones, ese amor nos hace a nosotros amar aún hasta nuestros enemigos. Jesús se une con nosotros en vida. Por eso 2 Corintios capítulo 5 y creo verso 17, por ahí dice, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Jesús se une con nosotros en vida ahora, para que ahora aquí en la tierra podamos vivir la vida abundante. Yo no invento esto. 1 Corintios capítulo 3,
verso 16 al 17, hace la pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Ah? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. 1 Corintios 6, 17, te lo leo ahorita. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Jesús vino con el fin de resolver un problema. ¿Cuál problema? El problema del pecado, hermano. A eso vino Él, a morir por nuestros pecados. Sobre la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Mira Isaías, capítulo 53, verso 4 al 6, dice que ciertamente Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que Él vino bien claro. Cuando Juan lo vio, dijo: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo para que nosotros aquí en la tierra viviéramos una vida santa. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos ahora en la justicia, a la manera ordenada por Dios, y por cuyas heridas nosotros ya fuimos sanados. Ven, hermanos, que es un vivir, no es una religión, es un vivir, algo que hay que practicarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4, escríbelo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí viene, porque si alguien tiene que ser misericordioso, es la iglesia, porque de ella se tuvo misericordia. Así que según su grande misericordia, nos hizo Él, no yo, no usted, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y luego aquí viene: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros, hermano. ¿Qué les parece? Hermano, esto es nacer del cielo, nacer de lo alto, nacer otra vez de una semilla, de una simiente, de unos genes incorruptos. Por eso es que esta nueva vida no es corrupta, porque Dios no es corrupto. Un nuevo comienzo, una nueva vida, vida nueva, hermano. Y esa vida se puede y se debe vivir. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47, dice que el primer hombre es de la tierra terrenal, hablando de Adán, y el segundo hombre, que es Jesús, el Hijo de Dios, hizo hombre. Oiga, el Señor, ese es del cielo. Si nacemos de Dios, renacemos de Él, tenemos la vida del cielo, la vida de Dios. Juan capítulo 1, verso 3 dice: los cuales no son engendrados de sangre, hablando de lo humano, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es Dios que te hace renacer.
Es Dios que te hace renacer otra vez y te crea en ti. Nosotros ahora, mira, lo que tenemos su vida, oiga bien, somos hechos participantes de la naturaleza divina, porque la naturaleza de Dios es divina. Y esa es la semilla, esa es la simiente de Él, genuina, produce la vida de Él. Y la vida de Dios tiene su naturaleza especial. La vida de Él exhibe su naturaleza. No podrá decir que tiene esa vida, la vida de Dios, santa, pura. Para terminar, no podrás decir eso si no estás produciendo los frutos de esa vida que está en nosotros. ¿Qué clase de vida, déjame preguntarte, debe vivir el cristiano? A ver, nacido de Dios, con la naturaleza de Dios, una nueva criatura, nacido de nuevo, nacido otra vez, una nueva vida en Cristo. Mire, Dios no nos salvó para que sigamos viviendo en pecado. Él nos salvó para que nos arrepintamos de nuestros pecados y comencemos a vivir la nueva vida, el estilo de vida de Dios, una vida de santidad. ¿Puede uno continuar viviendo en pecado, habiendo Jesús muerto para salvarnos de ello? ¿Qué pregunta? Es una pregunta. Es cierto, porque pecamos antes de ser salvos, no podemos evitar pecar después, dicen algunos. Preguntas. ¿Tendrá el pecado dominio sobre nosotros los cristianos después que somos salvos? ¿Hoy de qué entonces fuimos salvos? Si todavía los pecados continúan. Bueno, ahorita te explico que nosotros todavía somos pecadores, pero ya no por nacimiento, ya no por profesión, no por hábito, no por costumbre. No practicamos el pecado. Muy diferente, porque así vivíamos antes. La Biblia dice en Mateos que Jesús iba a nacer de la Virgen María y que ella dará a luz un hijo y que él sería llamado su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo dice eso, capítulo 1, verso 21. Entonces, ¿qué significa salvar a su pueblo de sus pecados? Vamos a entender. La pregunta ahora es, ¿estoy todavía viviendo la esclavitud de mis pecados? Eso es otra cosa. Ya no somos esclavos del pecado. Pecamos por debilidades, pero ya no es una profesión, es un estilo de vida que escogimos. Ya no practicamos el pecado, ya no es un hábito el cual nosotros pecamos. Entonces, hermanos, hay pecados, dicen algunos personales, pecados secretos. ¿Soy yo libre de ellos? ¿Todavía continúo teniendo arrebatos de cólera? ¿Sigo siendo orgulloso, lascivo y egoísta, envidioso, con resentimiento, y etcétera, etcétera? Bueno, como yo era antes. ¿Todavía estoy encadenado por mis propios pecados o he salido completamente de ellos? Algo que pensar. ¿Y todavía tú sigues siendo cristiano? Oh, claro que sí, pero a esa vida te convierte, a esa lucha, y de ahí, de esta, ahorita te voy a hablar en el próximo tema de que Pablo dijo, lo que yo quiero, eso no hago. Y lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay un problema conmigo. Yo no quiero pecar, pero peco. Y vamos a entender porque ahí estamos los cristianos. ¿No es así? ¿Cuántas veces nos vimos al Señor, le confesamos nuestros pecados? Y tenemos después más tarde que volver a confesar los mismos pecados. Mira, esto de salvación es como un chaleco salvavidas. Es diferente a los botes salvavidas, que traen chalecos salvavidas en el mismo bote de salvavidas. Cuando una persona cae en el agua, toma un chaleco salvavidas para no hundirse en las aguas, si se lo pone.
pero la persona no se hunde, pero permanece en las aguas porque todavía está en las aguas allí. No sale de ella. Pero la persona es salva cuando puede ser sacada y puesta en el bote. Cuando la persona ya es liberada, al que el Hijo del Hombre liberare, será verdaderamente libre. La salvación que habla la Biblia es una salvación de nuestros pecados y también de la condenación y del dolor que producen los pecados. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna, cuando hablamos de ninguna, es ninguna condenación. No hay condenación para ti, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, ¿ves? Sino los que andan ahora conforme al Espíritu, a esta nueva naturaleza de la cual han recibido de Dios. Mire, Jesús hizo una obra completa en la cruz para que no volviéramos reprimiendo la fuerza del pecado todo el tiempo. Sí lo resistimos, dice la Biblia, sino para que podamos vencer al pecado. Eso es lo que la Biblia habla. Los cantos que nosotros cantamos son cantos de victoria, son cantos de triunfo, son cantos de victoria ya. El canto del mundano es de tristeza, de agonía, de lloro, de tristeza. Pero no ha notado que nuestros cantos son cantos de alegría, de gozo, de esperanza. No solamente lanzamos a un salvavidas, sino para que pudiéramos subirnos en el bote y no con un salvavidas todavía metido en el agua. Hermanos, hay esperanza para nosotros. Por lo tanto, pongamos mucha atención. Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, y ahí estamos muchos los cristianos, sino lo que aborrezco. Fíjese, hermano, ahí termino yo haciendo esto. ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué? Yo no quería, pero lo hicimos. ¿Sabes qué? Romanos 7, verso 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida me ha resultado ahora para muerte. El verso 17 al 25 dice, de manera, aquí llegó Pablo a entender bien claro, que ya no soy yo, un momento, ¿y quién es? Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Un hermano me dijo, hermano, yo no estoy en la carne. Yo digo, sí, yo entiendo eso, pero la carne está en ti, no se te olvide. Y tenemos que hacer morir, no la carne, porque tú no puedes, pero lo que la carne produce, eso sí podemos en el poder de Dios, que nos fortalezcamos en el hombre interior, en el poder de su fuerza, para poder vivir esta vida abundante. Por eso Pablo dijo, de manera que yo no soy quien hace aquello, es el pecado que mora en mí. Y el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza vieja, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. Yo no quiero pecar, yo quiero agradarle a Dios. Pero el no hacerlo, eso está conmigo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dijo él. Es el pecado que mora en mí. Y esa naturaleza está en nosotros. Y no me diga que no, pero tú lo sabes. Mira, porque según el hombre interior, el nuevo, el que nace de nuevo, el que es salvo, se deleita en la ley de Dios, dice el verso 22. Pero el verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que esa es la que se revela contra la ley, fíjate, de mi mente. Porque en mi mente yo no quiero, pero hay algo que me lleva
hacer lo que mi mente me dice que no y me lleva cautivo, preso a la ley del pecado que está siempre en mis miembros, que quiere y siempre querrá pecar. Y Pablo termina como terminamos muchos de nosotros. ¡Ah, miserable de mí! ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque siempre... él encontró la respuesta que yo te voy a hablar el miércoles que viene. Él dijo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo ahí porque es un tema bien profundo, tema que nos hace pensar. Y si te interesa este tema, llámanos, damos tu dirección y a vuelta de correo te enviamos todas estas cosas que te hemos leído y hemos preparado para que lo tengas ahí y lo leas y nos examinemos a nosotros mismos, porque hoy en día Dios quiere una iglesia y viene por una iglesia pura y santa. Así que Pablo subió al barco, no se quedó en las aguas. Súbete en el barco, no te quedes en las aguas con un chaleco de salvación puesto. Tienes que subirte al agua, subirte al barco. Ocúpate de tu salvación. Pero ocúpate con temor y con temblor. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Amén. Señor, gracias te damos porque Jesucristo vino para morir por nuestros pecados, para dar una vida nueva, una vida eterna, que podamos vivirla y esa vida es abundante y podamos disfrutarla todos los días de nuestra vida. Gracias te damos porque por tu gracia hemos sido salvos por medio de la fe, que es el don, ese regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.